Silvia Buenas Visconti. tardes, Daniel. Ahora sí. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, yo escuchando esa historia del negro jefe, que crecí escuchando esa historia de Obdulio Varela y emocionándome, obviamente, como todos los uruguayos con esa historia. ¿La contamos más o menos parecida? ¿Hola? Sí, así me la contaron mis padres, y bueno, y también el resto de la familia mayor, ¿verdad? Porque bueno, yo en ese año todavía no era nacida, pero ya te digo, me crié escuchando esa historia y también escuchando a Obdulio Varela, que lo escuché hacer el relato también, y además, bueno, cada vez que se cumple fecha de ese hecho, todas las radios, bueno, pasan el segundo gol, ese gol en la voz de Solé, que fue uno De los de los relatores. comentaristas más importantes, ¿no?, del Uruguay en su momento. Así que bueno, te agradezco el recuerdo, te No, agradezco mucho yo me el emociono recuerdo. también. Además, no sé si escuchaste lo que dije al final. Para mí es de gran utilidad para la militancia política ese hecho. Sí, te escuché. Escuchaba bastante mal, y bastante lejos, pero escuchaba. ¿Y Bueno, ahora cómo nos Daniel, estamos escuchando? Nosotros te escuchamos bien. yo te escucho bajo, pero te escucho. Bueno, nosotros te escuchamos bien. Adelante. Dale. Hoy, Daniel, en esta especie de viaje que estamos haciendo por la poesía trunca de América Latina, Sí. voy a acercarle la historia de un poeta guatemalteco, Roberto Obregón, que nació el 13 de noviembre de 1940 en San Antonio Suchitepeques, difícil de pronunciar, en el distrito de Mazatenango, en Guatemala. Es un pueblito en el suroeste de Guatemala que tiene ese nombre difícil de pronunciar, pero muy poético, Como porque todos los mayas, buscando me enteré que significa en lengua nahual montaña de las flores. Así que un nombre muy poético el de su pueblo, de ese pueblo de un poeta. Bueno, allí Roberto Obregón, que era el segundo de los 5 hijos del matrimonio de Miguel Ángel Obregón y Ana Morales, se educó en la primaria, en ese pueblo natal, y luego se fue a estudiar al Instituto Normal para Varones de Occidente, ya en una ciudad un poco más grande, que es Saltenango, donde obtuvo el título de maestro. Y bueno, más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde estudió Derecho. Parece que es bastante común, atravesando las historias que en los pueblos centroamericanos los poetas estudiaron Derecho, casi todos ellos. Mira. Bueno, desde muy joven estudiaba y leía con avidez los textos del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, el memorial de Solalá, que también pertenece a otro grupo étnico maya, que son los cachilqueles, y también las leyendas relacionadas con todo este mundo. Y bueno, eso después se va a trasuntar en su poesía. Y muy joven también comienza a escribir y publicar. Su obra se inicia en 1961 con Poemas para comenzar la vida, publicada en la separata de la revista de la Universidad de San Carlos, y continúa con El aprendiz de profeta, La flauta de Ágata, Poesía de barro, El fuego perdido y una serie de relatos y de ensayos. Ese mismo año, 1961, él obtiene una beca para estudiar en la famosa Universidad Patricio Lumumba de Moscú, y allí estudia filosofía, consiguiendo un doctorado en 1967. Antes de regresar a su patria, cosa que hizo
en 1968, conoció diversos países de Europa, asistió a congresos y foros de escritores, y en la Unión Soviética le editaron 3 de sus libros, uno de ellos, La flauta de Ágata, que incluso, fue traducido al ruso y publicado en una edición de más de 1 millón de libros. Bueno, vuelve a Guatemala, como decíamos, en el 68. Y entre ese año y julio de 1970, forma parte de un grupo de poetas guatemaltecos conocido como Nuevo Signo. Este grupo buscaba romper con lo que era la literatura más tradicional y llevar la poesía a la calle, a los espacios públicos, a las escuelas, a los sindicatos. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando estuve en Guatemala es que esa es una costumbre que se mantiene, digamos, la de hacer espectáculos en donde hay poesía y música en las calles, en los espacios públicos. Bueno, también buscó ver, este grupo las publicaciones de sus integrantes a través de una revista que se llamaba La Gran Flauta, y también publicando plaquetas literarias. En ese contexto, Roberto escribe también en los periódicos de la capital, a la vez de ofrecer recitales de poesía, teniendo una actividad que era sumamente intensa y también con una literatura que era consecuente, digamos, con el compromiso social, como la de todos estos poetas que estamos revisando en este espacio. Fue entonces militante de la Juventud Patriótica del Trabajo, del Partido Guatemalteco del Trabajo, un partido comunista de Guatemala, y luego del Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, liderado por Luis Turcios Lima. La poesía de Obregón fue entonces una voz de denuncia, porque, bueno, él había tomado conciencia de los problemas sociales que agobiaban a su país y en especial a los jóvenes de su país. Un país que a través de su poesía descubrimos marcado por la desigualdad. Una desigualdad que él recoge en sus poesías, algunas de las cuales fueron musicalizadas, pero yo no pude encontrar ninguna versión que estuviera potable como para escucharla, así que opté por una versión de un tema de León Gieco que se llama Soles Grises y Mares Rojos, porque habla de alguna manera también de las desigualdades. Y bueno, son parte de toda la historia de América Latina y los invito a escuchar entonces a León Gieco. Es tierra y es de algunos porque igual que la vida, el pan es pan y es de algunos porque igual que una herida, soles grises nos dan la luz, mares rojos nos dan lluvia, nos dan lluvia. En la tierra ya crecen flores sin colores. En la tierra ya crecen flores sin colores. Se está robando de la tierra el color del sol de la tarde.
gris está pintando las piedras de su mente con el color de Dios. Soles grises nos dan la luz, mares rojos nos dan lluvia, nos dan lluvia. En la tierra ya crecen flores sin colores. En la tierra ya crecen flores sin colores. Bueno, Roberto Obregón fue testigo de una serie de jornadas sangrientas que se dieron en marzo y abril del 62 en Guatemala. Fue una especie de rebelión encabezada por los estudiantes en contra de la dictadura de Miguel Ydígoras Fuentes, que fue además violentamente reprimida, hubo varios estudiantes muertos. En uno de sus poemas más conocidos, Elegía del Pueblo, dice Obregón en un fragmento que dedica a los estudiantes: los jóvenes preñan el futuro, padre, lo piensan y alimentan de corazón, y su sangre rota es pasto de hogueras. Aquellos son años donde se incrementa la violencia en Guatemala. El poeta le escribe también a los soldados, en ese mismo poema, en otro fragmento, instándolos a abandonar la tarea de masacrar al pueblo y unirse al pueblo al que pertenecen. Y entonces dice: soldado, recordemos la tierra desnuda llorando por tu ausencia, el alba alimentando esperanzas de nuevos calendarios, calendarios que traen máquinas y libros para explicarte a ti el mundo. Bueno, años 60, años 70, años significativos para todos los pueblos de América, y también lo fueron en la vida personal de Roberto Obregón, porque en esa década del 60, como decíamos, viajó a Rusia, estudió filosofía, concluyó uno de sus libros más importantes, El Fuego Perdido, y ese mismo año regresa a Guatemala, una patria que amaba y añoraba, un sentimiento que se refleja también en sus poemas, sobre todo en uno que se llama Aquella lumbre sin sueño, que recuerda un encuentro en París con uno de los músicos, digamos, clásicos de Guatemala, porque es Sarmiento, que es su amigo, y en ese poema dice: el son era de Jorge, nadie se lo disputa, el muy fregado de los bosques lo había traído, y de los pájaros y de las aguas, de ese país que anda conmigo. Un país que recordaba entonces, uniendo la memoria del paisaje con la gente laboriosa, los mercados populares, el sonido de la marimba, ese instrumento musical que es propio y popular en Guatemala, un país que quizás él soñaba azul, aunque estuviera gris. Así que los invito a escuchar A veces mi pueblo azul es gris, en la voz de León Gieco.
Bueno, Obregón estaba de alguna manera convencido de la necesidad de combinar el testimonio de lo que era la realidad de su país con la acción. Una experiencia en la que le antecedió su hermano Carlos, que murió en un enfrentamiento con elementos del ejército. Y bueno, marca su compromiso de volver en la poesía El fuego perdido. En la otra orilla del mar, ceñido a la fiera, mi hermano revuelca hacia los pies de la muerte. Y a mi hermano, ¿quién otro sino yo tendría que darle una manita? No hables, ese que ves ya no es Roberto. Déjame pues partir. Tu paraíso para mí sería un calabozo. Suelto las amarras, aparto la dádiva de tu aliento. Permite que me vaya, me iré solo. Paso a paso regresaré en la oscuridad, orientándome por el resplandor de las hogueras. El 28 de marzo de 1970, Roberto viaja a San Salvador, invitado por los poetas del grupo Piedra y Siglo, fundado por el salvadoreño Roberto Armijo, que tenía el mismo compromiso de transformar la sociedad que el grupo poético al que pertenecía Obregón. La reunión buscaba unir para transformar. Poco antes de este viaje, cuando se dirigía a Costa Rica con amigos, un oficial de las Fuerzas de Seguridad de Guatemala, que subió al bus para revisar la documentación de los pasajeros, después de ver su pasaporte, le preguntó si tenía algún pariente estudiando en Europa del Este, pues sabía que había un Obregón becado por los guerrilleros. El poeta sonrió y respondió que no tenía conocimiento ni nada que ver con ese becado. Esta vez sorteó la situación, pero el 6 de julio de 1970, de regreso de El Salvador, desapareció en la frontera. Su salida quedó registrada en el puesto fronterizo de Las Chinamas, del lado salvadoreño, pero jamás se tuvo registro de él en la entrada a Guatemala. La denuncia sobre la detención de Obregón fue hecha por la Asociación de Estudiantes, que integró una comisión investigadora con dirigentes estudiantiles y un asesor jurídico. Se presentaron recursos de habeas corpus en ambos países, en El Salvador y en Guatemala. Se viajó repetidas veces a la frontera, tuvieron con el apoyo de figuras del Salvador y estudiantes universitarios de ese país, entrevistas con ministros de Defensa y Gobernación, funcionarios de Presidencia, Dirección de Migración, jefes y delegados de oficinas de la frontera, pero todas las gestiones fueron absolutamente inútiles. Roberto Obregón desapareció y nunca se supo más de él, pese al esfuerzo de sus compañeros, de su familia, para hallar respuesta. El presidente Manuel Arana Osorio, de extrema derecha, acaba de asumir el gobierno y con él se abrió un periodo de grandes masacres. Pese a todo, la unión de salvadoreños y guatemaltecos en la búsqueda de Obregón fue sí una realidad. Y les invito a escuchar una canción contemporánea que se llama Y si nos unimos, en la voz del cantautor, sí, guatemalteco, Héctor Manuel. Hola, estamos aquí desde el Consulado de Guatemala en Nueva York y vamos a usar las palabras de Yamatei durante su discurso de inauguración. ¿Y si nos unimos? Nuestra lucha es por la vida y la felicidad. Nuestra lucha es por un pueblo y nuestra dignidad. Nuestra lucha es contra el hambre, la miseria, la ambición, el nepotismo y la corrupción. Y si nos unimos, y si nos juntamos, y si debatimos, y si protestamos, resistimos, y si nos aliamos, y si combatimos, y lo liberamos.
esperanza y la felicidad. Nuestra lucha es por un pueblo y nuestra dignidad. Nuestra lucha es contra el hambre, la miseria, la ambición, el nepotismo y la corrupción. Y si nos unimos, y si nos juntamos, y si debatimos, y si protestamos, y si resistimos, y si nos aliamos, y si combatimos y nos liberamos. Bueno, realmente quería terminar un poco este espacio con unas palabras de un escritor argentino, Noé Gitric, que dice algo muy interesante, y es que los escritores asesinados o desaparecidos o dispersados seguramente no lo han sido por ser escritores, sino que los mataron acaso porque peleaban contra las dictaduras, no solo con los libros y acaso sin los libros. Pero de paso, dice Gitric, al matarlos trataron de asesinar un poco de lo que los libros hacen vivir. Y bueno, la obra de Roberto Obregón constituye un destacado ejemplo de esa poesía contemporánea de Guatemala, truncada por la represión y el terror contrainsurgente. Su obra bucea en el pasado, en esos rasgos esenciales de la identidad del pueblo guatemalteco, donde Obregón encontró su voz y no conforme con solo la palabra, pensando que así contribuiría a la consecución de un mundo más justo. ¿Qué hace Bolívar en el trasfondo de nuestra historia?, dice Obregón, y agrega: que venga a decir otra vez su profecía, a decirles a nuestros pueblos: libertaos antes de 20 años, y yo os pediré, abrid, abrid, puertas y puertas y puertas y puertas, corretead, corretead al mercader que se pasea en la acera de enfrente, porque en los sótanos de su adulación vive calculando el peso de carne. Buscaré vuestra sombra en los basureros, la limpiaré y la coseré a los 4 costados. De la voz que se pierde he plantado mi canción. De esta canción he plantar tu espíritu. De la semilla que arrojes un huerto plantaré, y a él te allegarás para llenar tu corazón. Mientras tanto, podéis reír, reír, reír. Mis manos, mis pies, a los grandes sueños habéis encadenado. Bueno, Daniel, con esta poesía de Roberto Obregón me voy a ir despidiendo hasta la semana próxima, donde, bueno, trataré de seguir trayendo a la memoria de nuestros pueblos la voz de todos los pueblos de América y la historia de esos grandes sueños de liberación que anidan aún en nuestras tierras. Así es, Silvia, necesitamos mucho las voces, los poemas, las canciones de la poesía trunca de América Latina para seguir sembrando conciencia, que es lo que más necesitamos en esta época de hegemonía del individualismo. Estos programas de este mes de agosto, hemos entrado en el mes del 6º aniversario del programa Todos los Fuegos, que no son muchos, pero tampoco pocos. Vamos por 6 años, el próximo será el programa 283. Creo que estamos desde el principio junto con, sí, dice que sí, Dayana, más o menos dice, pero creo que sí. Y ahí Nahuel también dice, bueno, después vamos a ver qué vamos a organizar, pero algo vamos a decir. No me acuerdo el día, pero sé que es entre el 15 y el 20. Así que... Le damos esa semana. Sí, y acá estamos con Javi Rodríguez también. Así que
Silvia Visconti, te despedimos hasta el próximo lunes 7 y 4, 11 de agosto. Ahí va. Abrazos para todos y para Javi también. Chau, chau.